Hay una forma de medir el nivel tecnológico de una civilización que va más allá de los procesadores, los algoritmos y las pantallas táctiles. Es la forma más honesta y más concreta de todas. Las máquinas que esa civilización construye para hacer el trabajo que ningún otro método puede hacer. No los dispositivos que caben en un bolsillo, sino los que cambian el paisaje físico del planeta. Los que mueven montañas, transportan cohetes, perforan el suelo a cientos de metros de profundidad o levantan cargas que ningún otro sistema podría aproximar. Estados Unidos ha sido durante décadas el país que más consistentemente ha empujado esos límites, produciendo máquinas que en el momento de su creación parecían extraídas de la imaginación de un escritor de ciencia ficción y que con el tiempo se convirtieron en el estándar que el resto del mundo intentó superar. Las 10 máquinas de esta lista son la mejor evidencia de que esa tradición no solo continúa, sino que en varios casos sigue siendo inalcanzable para cualquier otro competidor. No son piezas de museo ni prototipos experimentales. Son máquinas activas, operativas, que en este momento están haciendo el trabajo para el que fueron construidas con una capacidad que desafía la intuición de cualquiera que no haya visto los números de cerca. Número 10. El transportador de orugas CT-2 de la NASA, la máquina más lenta e imprescindible de la historia espacial. Existe una pregunta que pocas personas se hacen cuando ven las imágenes de un cohete despegando. ¿Cómo llegó el cohete a la plataforma de lanzamiento? La respuesta es una máquina que pesa 3.300 toneladas, mide casi 40 metros de ancho y viaja a una velocidad máxima de 3 km por hora cuando lleva carga. El transportador de orugas CT-2, operado por la NASA en el Centro Espacial Kennedy en Florida, es la máquina más lenta de esta lista y también la más indispensable. Sin ella, ningún cohete llegaría jamás a la plataforma de lanzamiento. El CT-2 es la versión modernizada de los transportadores construidos en los años 60 para mover los cohetes Saturno V que llevaron a los astronautas del Apolo a la Luna. Esos mismos transportadores, actualizados en múltiples fases a lo largo de 5 décadas, siguen siendo hoy los únicos vehículos terrestres del mundo capaces de mover el sistema de lanzamiento espacial. El recorrido son aproximadamente 6 kilómetros que a velocidad máxima con carga requieren varias horas, no por limitación de potencia sino de precisión. El cohete debe mantenerse perfectamente vertical con una desviación máxima de apenas milímetros, compensando continuamente cualquier irregularidad del terreno a través de un sistema hidráulico que ajusta la altura de cada esquina de la plataforma de forma independiente. Su sistema de propulsión usa 4 generadores diésel que alimentan 16 motores eléctricos. Las orugas que le dan nombre son 8 cadenas de acero, cuyos eslabones pesan 1 tonelada cada uno. La superficie de contacto con el suelo está tan ingeniosamente distribuida que, a pesar de su peso descomunal, la presión que ejerce sobre el pavimento de la ruta de rodadura es comparable a la de un automóvil convencional. Ha ejecutado su función sin un solo fallo catastrófico desde 1965, lo que en más de medio siglo de operaciones con las cargas más valiosas y más frágiles que la humanidad ha construido, es en sí mismo un récord que merece ser mencionado con la misma claridad que cualquier cifra técnica. Número 9. El Caterpillar 797F, el camión minero más capaz fabricado en suelo americano. En las grandes operaciones mineras a cielo abierto, hay un parámetro que determina la rentabilidad de toda la operación más que cualquier otro. ¿Cuántas toneladas de material puede mover un solo vehículo en un solo viaje? El Caterpillar 797F, fabricado en Illinois y en operación en las minas más grandes del mundo, responde esa pregunta con 363 toneladas de carga útil por viaje. Una sola carga equivale al peso de más de 200 automóviles compactos completamente cargados. El 797F mide casi 15 metros de longitud, 9 de anchura y más de 7 de altura. Sus neumáticos tienen casi 4 metros de diámetro y cada uno pesa alrededor de 5 toneladas. Un solo neumático de repuesto cuesta aproximadamente $40.000. El motor que lo impulsa es un diésel de 16 cilindros en B que produce más de 4.000 caballos de fuerza, alimentando generadores eléctricos que a su vez mueven motores eléctricos individuales en cada rueda trasera, un sistema de tracción que permite un control de potencia con una precisión que los sistemas puramente mecánicos a esa escala no pueden igualar. Caterpillar diseñó el 797F para operar en ciclos de mantenimiento predecibles, con una disponibilidad operativa que sus clientes en las minas de cobre de Chile y las arenas bituminosas de Canadá describen como el estándar que el resto de la industria intenta alcanzar sin conseguirlo. Número 8. La pala de cable eléctrico P, H4100XPC, el excavador que alimenta la industria energética americana.
Las palas de cable eléctrico son las máquinas que hacen el trabajo más pesado en las grandes minas, cargando los camiones de minería con el material excavado en ciclos ininterrumpidos. La PH4100XPC, fabricada por Komatsu en Milwaukee, Wisconsin, tiene una capacidad de cucharón de entre 56 y 73 metros cúbicos por excavación, moviendo más de 80 toneladas de roca o mineral en un único movimiento. El ciclo completo desde el inicio de la excavación hasta la descarga en el camión dura entre 45 y 60 segundos. Lo que hace técnicamente extraordinaria a esta máquina es su sistema de propulsión eléctrica de corriente alterna, que elimina la dependencia del diésel y permite una potencia de excavación constante con una precisión que los sistemas hidráulicos no pueden igualar a esa escala. El sistema de control digital monitoriza en tiempo real el rendimiento de cada componente crítico y genera alertas predictivas cuando detecta patrones de desgaste que anticipan un fallo antes de que ocurra, permitiendo programar el mantenimiento en ventanas planificadas en lugar de responder a averías no previstas. En las operaciones de minería de carbón del oeste americano, flotas de estas máquinas operan en ciclos de 24 horas, produciendo el volumen de extracción que hace viable económicamente esas instalaciones. La combinación de la 4100XPC cargando y el 797F transportando es la dupla más productiva de la minería a cielo abierto moderna, y ambas tienen origen americano. Número 7. El Sikorsky CH-53K King Stallion, el helicóptero más potente fabricado en Occidente. El CH-53K, desarrollado por Sikorsky en Connecticut y entregado al Cuerpo de Marines desde 2018, puede transportar cargas externas de hasta 12 toneladas y tiene capacidad interna para 45 marines completamente equipados. Sus 3 turbinas General Electric generan una potencia combinada de más de 15.000 caballos, convirtiendo al King Stallion en el helicóptero más potente de fabricación occidental en producción activa. Ese exceso de potencia respecto a versiones anteriores de la familia no es un lujo de diseño. Es una capacidad operativa que permite operar en altitudes elevadas y temperaturas extremas sin perder la carga útil que hace útil al helicóptero en esas condiciones. El sistema de control de vuelo es completamente digital con 4 canales redundantes, lo que significa que el fallo de cualquier componente no compromete la capacidad de vuelo controlado. El rotor principal de 7 palas usa materiales compuestos de fibra de carbono que combinan resistencia estructural con un peso significativamente menor que los diseños metálicos equivalentes. Y el sistema de gestión de carga externa tiene sensores y algoritmos que reducen las oscilaciones pendulares de la carga en vuelo, permitiendo maniobrar con mayor precisión en entornos confinados como zonas montañosas o selva densa, donde la diferencia entre un posicionamiento correcto y un fallo de misión es de pocos metros. El King Stallion está llamado a ser el caballo de batalla del Cuerpo de Marines durante las próximas décadas, y su diseño tiene margen de actualización suficiente para que esa previsión sea realista. Número 6. El Boeing 747-400 Dreamlifter, el avión con el mayor volumen interior de carga de la historia. Las secciones del fuselaje del Boeing 787 Dreamliner se fabrican en instalaciones distribuidas por 4 continentes. Secciones de morro en Kansas, secciones centrales en Italia y Japón, alas en Japón, secciones traseras en Carolina del Sur. Transportar esas secciones, que pueden medir más de 20 metros de longitud con diámetros superiores a 6 metros, hasta la planta de ensamblaje final en Everett, Washington, es un problema logístico para el que ningún modo de transporte convencional tiene solución. Boeing creó su propia solución, un Boeing 747 cuyo fuselaje fue sustituido por una estructura de más de 9 metros de diámetro, generando el mayor volumen de carga de cualquier avión de transporte en la historia de la aviación. El interior del Dreamlifter mide 26 metros de largo y puede acomodar las secciones más grandes del 787 en una sola operación. La cola se abre lateralmente para permitir la carga por la parte trasera, ya que las dimensiones de la carga hacen imposible cualquier otro método de acceso. 4 Dreamlifter operan en servicio continuo conectando las instalaciones de fabricación distribuidas con la planta de ensamblaje final. Sin ellos, la cadena de suministro global del 787 simplemente no podría funcionar. Son aviones diseñados para hacer posible la fabricación de otros aviones, una recursividad logística que no tiene precedente en ningún otro sector industrial del mundo. Cada vez que un 787 despega en cualquier aeropuerto del planeta llevando pasajeros, hay 4 Dreamlifter en algún punto de sus rutas habituales, haciendo posible que el siguiente 787 sea ensamblado. Número 5. El aerodeslizador LCAC de la Marina, el vehículo anfibio de asalto más capaz del mundo. El Landing Craft Air Cushion puede alcanzar velocidades de 40 nudos mientras transporta hasta 75 toneladas de carga.
Pero la característica verdaderamente revolucionaria del LCAC no es su velocidad sobre el agua, es su capacidad de operar sobre tierra. El colchón de aire que genera le permite pasar del agua a la arena, de la arena a la vegetación y de la vegetación a superficies de terreno que ninguna embarcación convencional podría aproximar. Esto significa que el LCAC no está limitado a los puntos de playa con condiciones favorables para un desembarco convencional. Puede acceder al 70% de la costa mundial frente al menos del 15% accesible para los vehículos de desembarco tradicionales, multiplicando dramáticamente las opciones tácticas disponibles para los comandantes de operaciones anfibias. Con una eslora de casi 27 metros y una manga de 14, su velocidad de 40 nudos lo convierte en un blanco incomparablemente más difícil de interceptar que las embarcaciones de desembarco convencionales que operan a una fracción de esa velocidad. La combinación de velocidad, capacidad de carga y versatilidad de terreno no tiene equivalente en ningún programa naval de ningún otro país, lo que explica por qué su sucesor, el Ship-to-Shore Connector actualmente en desarrollo, está siendo diseñado con capacidades aún más extendidas sobre esa misma filosofía operativa. Número 4. El Sistema de Lanzamiento Espacial SLS, el cohete más poderoso que ha volado jamás. En noviembre de 2022, el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA generó en el momento del despegue más de 39 millones de newtons de empuje, superando el empuje del Saturno V y convirtiéndose de forma indiscutible en el vehículo de lanzamiento más potente jamás construido. Con 98 metros de altura en su configuración inicial, el SLS Block 1 combina dos propulsores de cohete sólido derivados del transbordador espacial, significativamente agrandados, con una etapa central propulsada por 4 motores RS-25, recuperados de vuelos anteriores del transbordador y refacturados para el programa Artemis. Esta combinación de tecnología heredada con elementos nuevos permitió al SLS alcanzar la operatividad en un plazo que los nuevos diseños desde cero habrían tardado significativamente más en conseguir. La versión Block 2, actualmente en desarrollo, elevará la capacidad de carga a órbita lunar hasta 130 toneladas, una cifra sin competidor en ningún programa espacial del mundo en este momento. El SLS es el vehículo que llevará a los primeros astronautas de regreso a la Luna en el marco del programa Artemis y eventualmente los conducirá hacia Marte, haciendo de él no solo el cohete más potente de la historia, sino el más importante en términos de lo que está llamado a hacer en las próximas décadas. Número 3. La tuneladora de Seattle, la perforación más difícil en suelo urbano americano. En 2013, Seattle comenzó la construcción de un túnel de autopista bajo el centro histórico de la ciudad. El proyecto requería perforar un túnel de 16 metros de diámetro interior a través de un suelo geológicamente complejo en las inmediaciones de edificios históricos, líneas de metro existentes y la línea de costa de la bahía de Elliott. Bertha, como fue bautizada la tuneladora, era en el momento de su construcción la de mayor diámetro operativa en el mundo, con un escudo de 17 metros y medio fabricado por Hitachi Zosen para el consorcio americano que dirigía el proyecto. En diciembre de 2013, Bertha encontró un obstáculo no mapeado y sufrió daños en su sistema de sellado que obligaron a detener el avance durante más de 2 años. La solución requirió excavar desde la superficie hasta la cabeza de la máquina a más de 30 metros de profundidad, construir una estructura de contención de presión alrededor de la excavación para evitar la entrada de agua subterránea y desmontar, reparar y remontar el sistema dañado en condiciones de espacio confinado extremo. Era una operación que ningún equipo de tunelería había ejecutado antes a esa profundidad con esas condiciones de presión hidrostática. El equipo americano la completó con éxito, el avance se reanudó y el túnel fue puesto en servicio en 2019. Es una historia de ingeniería de resolución de problemas bajo presión, en el sentido más literal posible, que ilustra mejor que cualquier récord en condiciones ideales la capacidad que diferencia a los ingenieros de primer nivel del resto. Número 2. La excavadora Bagger 293, el vehículo terrestre más grande y pesado del mundo. La rueda de cangilones del Bagger 293 tiene un diámetro de más de 20 metros y está equipada con 18 cucharas de excavación, cada una con capacidad de más de 6 metros cúbicos. Cuando la rueda gira a velocidad operativa, cada cuchara recoge material, lo transporta hasta la parte superior y lo descarga sobre una cinta transportadora en un ciclo continuo sin interrupción. La tasa de excavación resultante supera las 380.000 toneladas de material por día de operación continua, suficiente para excavar una piscina olímpica completa cada hora y media aproximadamente. El Bagger 293 mide 240 metros de longitud y 96 de altura
con un peso de más de 13.000 toneladas que lo convierte en el vehículo terrestre más grande y pesado del mundo, según el libro Guinness de los Récords. Se desplaza sobre 4 conjuntos de cadenas de oruga y la presión que ejerce sobre el suelo está tan cuidadosamente distribuida que, a pesar de su peso colosal, deja huellas comparables a las de una persona caminando. Necesita 16 megavatios de potencia eléctrica para funcionar, suficiente para abastecer a varios miles de viviendas. En las operaciones de minería de carbón del interior americano donde este tipo de maquinaria fue adoptada, su capacidad de extracción continua transformó la economía de operaciones que con métodos convencionales no habrían sido rentables. La escala de esta máquina es tan extrema que las fotografías sin referencia humana resultan engañosas hasta que aparece un vehículo o una persona en el encuadre y el cerebro procesa de golpe las dimensiones reales de lo que está mirando. Número 1. El cohete Saturno V. La máquina que definió lo que la humanidad puede alcanzar cuando decide que algo debe hacerse. Con 110 metros de altura, el Saturn V era más alto que un campo de fútbol americano en posición vertical. Su peso completamente cargado de combustible superaba las 3.000 toneladas. El empuje combinado de sus 5 motores Funo en el primer estadio generaba más de 33 millones de newtons, suficiente para lanzar 130 toneladas a órbita terrestre o 45 a una trayectoria lunar. Cada motor Funo quemaba más de 2 toneladas de queroseno y oxígeno líquido por segundo. En los primeros 12 segundos después del despegue, el Saturn V consumía más combustible del que un automóvil de consumo medio quemaría en 200 años de uso continuo. Lo que hace que el Saturn V trascienda la categoría de récord técnico para convertirse en el símbolo más poderoso de la ingeniería americana es el contexto en que fue construido. En 1961, cuando Kennedy anunció el objetivo de llevar un hombre a la Luna antes del final de la década, ningún componente del Saturn V existía. Los materiales necesarios para algunos de sus componentes no habían sido desarrollados, los procesos de fabricación requeridos no existían, y el plazo era de menos de 10 años. El resultado fue un cohete que funcionó con un índice de fiabilidad extraordinario en todas sus misiones tripuladas. Llevó a 24 hombres a la Luna y devolvió a todos ellos a la Tierra con vida. 400.000 personas trabajaron en el programa Apolo, en su momento de mayor actividad. Era la mayor concentración de talento de ingeniería en la historia de la humanidad hasta ese momento, y el Saturn V fue su producto más visible y más duradero. El Saturn V no fue reemplazado porque fallara, fue retirado porque el programa político que lo financiaba concluyó. Y el nuevo SLS, que supera su empuje, es la demostración de que la tradición que el Saturn V representaba no terminó con él, sino que simplemente esperaba la siguiente misión que la requiriera. Esa continuidad, de una generación de ingenieros a la siguiente, del cohete que llegó a la Luna al cohete que volverá a ella, es quizás el logro más duradero de todos los que aparecen en esta lista. Estas 10 máquinas no son solo logros de ingeniería individual, son la expresión más concreta de una forma de abordar los problemas que ha caracterizado a la industria americana en su mejor versión. La disposición a construir lo que hace falta sin que la escala del problema funcione como excusa para no intentarlo. Desde el cohete que llevó humanos a la Luna hasta el camión que mueve 300 toneladas en un solo viaje, desde el helicóptero que opera donde ningún otro llega hasta el avión, que existe únicamente para transportar las piezas de otro avión, cada una de estas máquinas existe porque alguien decidió que el problema era lo suficientemente importante como para justificar cualquier solución necesaria. Lo que une a todas ellas no es la nacionalidad de sus fabricantes ni el presupuesto que las hizo posibles. Es la actitud con la que fueron concebidas. Ningún problema es demasiado grande si se le aplica suficiente inteligencia, suficiente trabajo y suficiente disposición a encontrar la solución donde otros encontraron solo un obstáculo. Esa disposición es el recurso más valioso que la ingeniería americana ha demostrado tener. Y mientras siga presente, seguirá produciendo máquinas que parecen del futuro porque en cierta forma lo son.